Nos están llevando a una necropolítica a nuestras familias, nos están asesinando. Y yo te voy a decir una cosa, va a haber más madres que se vayan a suicidar y va a haber más niños que se suiciden. Nos encontramos con Linda Port. Ella es una mujer mexicana, migrante en España desde hace 20 años. Es una madre soltera, además es una artista multidisciplinar. Linda ha sufrido en sus propias carnes lo que fue la quita de su hija. Le tutelaron a su pequeña, pero Linda también es integrante del colectivo Madrecitas, un colectivo que en Cataluña se encarga de proteger y de ayudar a las madres migrantes, porque el fenómeno de tutela de menores de edad migrantes en España y en Europa es bastante grande. Linda, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue el motivo que esgrimió la orden de desamparo para retirarte a tu hija? O sea, el motivo real que ellas dicen y que es como el porcentaje más alto, que es la negligencia, ¿no? Pues esta negligencia es un concepto muy ambiguo y opaco en el que pues pueden entrar la pobreza, la migración, ser madre soltera y ser trabajadora sexual, ¿no? Tener consumos, no tener documentación, o sea, pueden entrar un montón de causas y conceptos que ellos no pueden decir directamente porque es ilegal, pero al final sí lo hacen. También hubo una intimidación por parte de los técnicos de la dgaia cuando soy obligada a firmar que estoy de acuerdo con el desamparo, pero a mí me amenazaron y me dijeron que si yo no firmaba eso no iba a volver a ver a mi hija. Se alegó en los informes, se llegó a poner que yo vivía en una habitación hacinada con mi hija cuando era la primera vez después de 3 años muy duros en Barcelona que por fin podía haber conseguido un piso para nosotras solas. Yo tenía mis ingresos regulares del trabajo sexual y aún así pues fueron a por mí porque sabían que yo era trabajadora sexual, porque sabían que era una madre soltera migrante y que podían hacerlo. Nos violaron totalmente los derechos, mi hija fue totalmente violentada. A mi hija la recogió una furgoneta blanca, la recogieron del colegio para llevarle al centro de internamiento. Con policías, 2 adultos la interrogaron y la coaccionaron para que también firmara documentación. ¿Cuántos años tenía tu hija en ese momento? 11 años. ¿Qué te hacen firmar? ¿Una guarda voluntaria? Porque también eso es lo que se esgrime en muchos casos, o lo que se hace en muchos casos con madres migrantes, hacerlas firmar una guarda voluntaria sobre texto de que ellas, como no tienen trabajo en ese momento, como están solas. No, o sea, a mí ya me acusaban de que era una maltratadora, de que era lo peor, de que era una persona que estaba muy mal mentalmente, de que era muy pobre, de que vivía hacinada, de que no habla bien castellano, de que acababa de llegar de México. ¿Cuál fue el proceso? ¿Pudiste recuperar a tu hija? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió pues fue que destruyeron a nuestra familia, me pusieron régimen de visitas de 2 horas a la semana. Cuando ellas se la llevaron a otra comunidad, solamente me dejaban verla un mes. Incluso yo le dije a las técnicas de la EAIA, las EAIA son los organismos que están entre la dgaia y las familias, son las que se encargan de la interrogación, de la vigilancia, del enjuiciamiento, de la corrección. Y las funcionarias de la EAIA, una psicóloga y una trabajadora social, me dijeron que yo no podía venirme a Murcia. Yo, ¿quién era yo para mudarme a Murcia? Yo me quería mudar a Murcia porque ya se estaban alegando que como mi hija vivía en Murcia, no había un vínculo. Entonces el vínculo se había roto y como se había roto el vínculo no me la podían devolver, ¿no? Entonces siempre están con eso. O sea, cuando pasan los 2 años y tú cumples con los planes de trabajo, te dicen que no puedes. O sea, incluso llegaron a decirme en el plan de trabajo que todavía tenía que resolver problemas con mi maternidad. O sea, todo es algo... trabas y trabas en las que no, ellos siguen diciendo que no, y que te falta. Incluso como estrategia estuve con un hombre catalán para que se me validara, porque aquí se me había hecho una invalidación por ser una madre soltera, y cuando yo encuentro a este hombre catalán como para hacer esa tapadera y para hacer esa familia de las que ellas hablan que nosotras no tenemos estructuradas, una de esas funcionarias de ahí, de la EAIA de la Champla, me dijo que las latinas éramos muy calientes, que qué rápido había conseguido yo novio. O sea, ese es el nivel de cómo te tratan ahí dentro. O sea, entrar a la EAIA era entrar a que te torturaran, a que te coaccionaran y a que te humillaran. ¿En algún momento avisaron a tu consulado, se dio aviso a tu país para buscar en tu país familia extensa que pudiera criar esta criatura o familia extensa que la tuviera aquí dentro de España? Al consulado nunca se avisó nada.
son, ¿no?, cosas totalmente racistas, ¿no? Porque igual si hubiera sido yo de otra nacionalidad, igual si hubiera sido francesa o inglesa. El problema ya no es la nacionalidad, sino ser migrante y tener las condiciones que has dicho tú, pobreza, madre soltera. Está ocurriendo con las mujeres migrantes vulnerables, ¿no? ¿Cuándo logras recuperar tú a tu hija? Sí, estuve en acogimiento residencial y pasó una tragedia, que es una tragedia que le suele suceder a muchos niños tutelados. Yo insistí en que me tenían que devolver a la niña, la EAIA de la Eixample decía que no, a pesar de que mi hija se estaba muriendo, a pesar de que mi hija había verbalizado 50.000 veces que quería estar conmigo, que esa es otra que no escuchan a los niños, ni el juez, ni la misma EAIA, o sea, aquí hay un secuestro total de ellos también. Yo estaba también muy sorprendida porque ellas me hicieron creer que mi hija no quería estar conmigo, que esa es otra de las estrategias que hacen, para que las madres tiremos la toalla y nos olvidemos de los niños y ellos puedan absorberlos en la administración pública. Aún así, mi hija muriéndose, la administración decía que no me la iba a devolver y finalmente ella fue la que volvió. Y la administración nunca te devuelve a los niños, por más que hagas, que digas y que hagas. Ya te lo dije, yo hice mi plan de trabajo, hice todo y no me la devolvían. Y aún mi hija, al borde de la muerte, tampoco me la devolvían. Porque ¿qué significa devolver a los niños? Significa dejar de ganar dinero. Significa dejar de ejercer opresión racial. Significa dejar de ejercer violencia hacia un colectivo de mujeres. ¿Cuántos años tenía tu hija cuando volvió contigo? 15. ¿Por qué trasladan a tu hija de Cataluña a Murcia? De eso se trata, ¿no? De que las personas que están encerradas y que están bajo la tutela del Estado estén lejos de sus familiares, ¿no? Y las aíslen. También hemos hablado de que estás dentro del colectivo Madrecitas. Yo ya sé que no nos puedes explicar nada específico de lo que tratan ustedes, que es un colectivo bastante cerrado en protección de las mujeres, pero explícanos lo que nos puedas explicar de Madrecitas y cuál es su función de ayuda entre las mujeres migrantes. Madrecitas, por supuesto, surge a partir de mi caso y de otro caso, de otra madre con la que yo me encuentro también. Nace a partir también de que yo me pongo en contacto con la letrada Arlene Carrasco, y Arlene Carrasco es la primera persona que puede vislumbrar la violencia de derechos humanos y racista que estamos viviendo mi hija y yo. Vemos la necesidad de formar un colectivo donde pues podamos ayudar a otras mamás a que no pasen por todo este infierno, ¿no? O si ya están en el infierno con los niños fuera, apoyarlas de todas las maneras, apoyarlas moralmente, apoyarlas también a nivel psicológico y apoyarlas sobre todo a nivel jurídico, ¿no? Para que puedan pelear por los niños. Es una organización antirracista porque comprendemos y entendemos que esto es lo que está pasando con las madres migrantes. Está ejerciendo un racismo hacia nuestras comunidades, ¿no? Es terrible que en la Europa de derechos humanos, en una Europa que no está en guerra, ocurran estos casos con las criaturas, con los menores de edad, con los seres más vulnerables, porque además también se están registrando suicidios por estas causas, tanto suicidios de niñas y niños como de madres y padres que no soportan esta situación. Y estos suicidios ocurren también entre niños y familias migrantes. Han habido varios casos de todo, o sea, en los centros los niños se están autolesionando. Los niños se han intentado suicidar y fuera, y cuando salen de ahí lo intentan, nos dejan destrozados. Nos están llevando a una necropolítica a nuestras familias. Nos están asesinando. A las mamás las están asesinando. Y yo te voy a decir una cosa, va a haber más madres que se vayan a suicidar y va a haber más niños que se suiciden. Mucha gente ya sabe lo que está pasando. El feminismo blanco participa de esta realidad, porque todas las funcionarias que trabajan en la DGAIA y en la EAIA y en protección del menor, todas son feministas blancas. Y no solamente eso, sino todo el negocio detrás que tiene, ¿no? Hay un tráfico de nuestros niños en este país. Este tipo de tutela de menores también se está llevando ya a nuestros países, a Viayala, por ejemplo, en Perú, en mi país, están proponiendo leyes para agilizar la adopción internacional de menores de edad. Que miren lo que está pasando en la Europa Fortaleza, en la Europa de los derechos humanos del niño, ¿no? Donde aquí precisamente hay un montón de señoras blancas que les facilita esa adopción internacional, porque eso es lo que están haciendo, adoptar niños de Abya porque son niños exóticos y los convierten en sus juguetes de caridad de las mujeres blancas. Y aquí las mujeres blancas, por eso muchas están en contra de Madrecitas, por ejemplo, o de voces como las mías, porque se les ha acabado el chollo de estar traficando con nuestros hijos. Recordemos cómo en la ancestralidad toda la comunidad cuidábamos de los niños y recordemos que los niños son de todos. Los niños no se tienen que ir a ningún sitio adoptados por nadie, ni van a estar mejor con el Estado. ¿En dónde se ha oído eso? Los niños son nuestros. Los niños los tenemos que cuidar nosotros
Y los niños tienen que estar con sus madres, es con quien tienen que estar.